Melissa Jenkins miraba por la ventana de su oficina, en un edificio bien alto en Manhattan. El cielo de Nueva York ya se estaba oscureciendo, y las luces empezaban a prenderse por todos lados. Durante su carrera como analista de inversiones, había visto ese paisaje miles de veces. Pero hoy, algo se sentía diferente. Sonó su celular, y eso la trajo de vuelta a la realidad. Melissa Jenkins contestó con voz seria. Melissa, soy mamá. En cuanto escuchó la voz de Eleanor, Melissa se enderezó en su silla. Las llamadas de su mamá no eran comunes. Normalmente, solo hablaban por temas de negocios o para criticarle sus decisiones. ¿Mamá? ¿Qué pasa?, preguntó con cuidado. Quiero hablar contigo. Tu papá, Vanessa y yo estamos planeando un viaje en familia. Un crucero. Nos gustaría que tú y Jacob vinieran con nosotros. Melissa se quedó callada, sorprendida. La relación con sus papás seguía siendo complicada, aunque le iba muy bien en su trabajo. Charles y Eleanor, que se habían hecho ricos con el petróleo, nunca tomaron en serio su carrera. Siempre decían que eso no era un trabajo de verdad, y le echaban flores a su hermana Vanessa por trabajar en el negocio familiar. Y desde su divorcio, las cosas habían empeorado más. Hace 3 años, se separó de Brian, y fue una ruptura difícil. Charles y Eleanor la culparon por dañar la imagen de la familia. Brian también venía de una familia con dinero. Y sus papás siempre habían querido que sus hijas se casaran bien. Hasta cuando Melissa ganó la custodia de Jacob, sus papás la criticaron, diciendo que había sido una decisión egoísta. Bueno, dijo Eleanor, con la voz bajita, tu papá quiere verlos. A ti y a Jacob. Últimamente habla mucho de ti. Eso sí que era nuevo. Melissa no podía recordar la última vez que su papá había dicho algo bueno sobre ella. ¿Cuándo es el viaje?, preguntó Melissa. El próximo fin de semana. 5 días por el Caribe en nuestro barco, contestó su mamá. Con nuestro barco, se refería al nuevo capricho de Charles, un yate de 52 pies llamado Elegant Lady. Melissa respiró hondo. Lo voy a pensar, respondió. Después de colgar, se quedó viendo otra vez por la ventana de su oficina. ¿Por qué de repente sus papás querían invitarla a ella y a Jacob a un viaje? ¿Será que querían arreglar las cosas? ¿O habría otro motivo? Cuando llegó a casa, la niñera, María, estaba en la sala jugando con Jacob y unos legos. En cuanto vio a su hijo, el corazón de Melissa se llenó de cariño. Jacob tenía 5 años, el pelo castaño rizado y unos ojos azules muy listos. Siempre andaba preguntando cosas. «Mami», gritó, brincando para abrazarla. Melissa lo abrazó fuerte y le dio un beso en la cabeza. «Jacob, ¿te gustaría ver a la abuela y al abuelo?», le preguntó con cuidado. Jacob casi no conocía a sus abuelos. Solo los había visto un par de veces, y siempre se portaban algo secos con él. «Sí», respondió emocionado. «¿Vamos a ir en un barco? ¿Sabías que hay gente que gana más de $10,000 al mes solo subiendo historias de Reddit a YouTube? Sin mostrar la cara, sin hablar, solo con una compu. Yo también lo hago. Si te da curiosidad, dejo el link abajo». ¿En el barco grande del abuelo? Melissa sonrió. El entusiasmo de su hijo le quitó un poco la ansiedad. Tal vez este viaje podría ser algo bueno. Si sus papás habían cambiado, Jacob merecía la oportunidad de llevarse bien con ellos. Ese fin de semana, Melissa y Jacob llegaron al puerto de Miami. Elegant Lady estaba atracado, imponente, y Charles y Eleanor los esperaban en la cubierta. Vanessa también estaba ahí. «Toronjil», dijo Eleanor abriendo los brazos. «Bienvenidos». «Y Jacob, ¿cómo has crecido?». Charles también lo saludó con una sonrisa extrañamente cálida. «Hija, me da gusto que hayas venido», dijo Charles. Solo Vanessa se quedó un poco alejada, con cara de pocos amigos. «Hola, hermana», dijo con frialdad. Melissa le sonrió, aunque por dentro se sentía tensa. «Gracias».
Para mí es un honor estar aquí. Los primeros 2 días del viaje fueron, para sorpresa de Melissa, bastante tranquilos. Charles se mostró más interesado que nunca en su trabajo, le hizo preguntas sobre sus logros recientes en inversiones. Eleanor fue muy dulce con Jacob, incluso le enseñó cosas sobre la historia de los barcos. Pero la tercera noche, Charles la llamó al estudio del yate. Melissa, quiero hablar contigo. Ella se sentó con calma. La cara de Charles se veía muy seria. Mi salud no anda bien, dijo con voz baja. Los doctores dicen que no me queda mucho tiempo. Melissa se quedó en shock. Papá, escucha. Pero él levantó la mano para que guardara silencio. He estado pensando en la herencia. Vanessa ya tiene su lugar asegurado en la empresa. Pero tú y Jacob necesitan algo especial. Estoy planeando dejarles la mayor parte de mi patrimonio. Melissa no sabía ni qué decir. A la mañana siguiente, mientras el sol doraba las aguas del Caribe, Melissa tomaba café en la cubierta, pensando en lo que le había dicho su papá. La confesión repentina y todo ese tema de la herencia le revolvieron los sentimientos. Por años había buscado el cariño y la aprobación de sus padres. Pero siempre la vieron como la hija que no cumplía con sus expectativas. Y ahora, con la enfermedad de su padre y esta posible reconciliación, no sabía qué pensar, ni qué sentir. Buenos días, hermana, escuchó detrás de ella. Al voltear, vio a Vanessa. Ya no tenía el gesto serio del otro día, ahora sonreía de oreja a oreja. Su actitud había cambiado de golpe, como si de pronto se hubiera vuelto súper amable, aunque sonaba medio falso. Buenos días, Vanessa, dijo Melissa con cautela. Vanessa se sentó a su lado, viendo su taza de café. Está linda la mañana, ¿no? ¿De qué hablabas con papá ayer? Melissa dudó un momento. De su salud. Se le nota preocupado. Ya veo, respondió Vanessa con una voz ligera, pero sus ojos brillaban con intensidad. ¿Eso fue todo? La charla tenía una tensión rara, pero antes de que siguiera, llegaron Eleanor y Jacob a la cubierta. Jacob venía corriendo feliz, y Eleanor lo miraba con una sonrisa amable, lo cual no era nada común en ella. Jacob, ¿quieres hacer galletas con la abuela hoy?, preguntó Eleanor. Te voy a enseñar una receta especial en la cocina. Los ojitos de Jacob se iluminaron. ¿De verdad? Suena padrísimo. Melissa se sorprendió. Sus papás casi no le ponían atención a su hijo. ¿Sería que este cambio tenía que ver con lo que su papá le había contado anoche? Aún así, decidió ver lo positivo. Tal vez, por fin, su mamá estaba intentando acercarse a Jacob. De repente, Vanessa habló. Melissa, ¿quieres tomar el sol conmigo en la terraza esta tarde? Hay que platicar como hermanas. Ya pasó mucho tiempo. Melissa se sorprendió. Vanessa siempre había evitado pasar tiempo con ella, pero pensó que tal vez esta era una buena oportunidad para arreglar las cosas. Claro, dijo. Voy a tener tiempo mientras Jacob esté con mamá. Por la tarde, Melissa se recostó en una tumbona en la terraza, disfrutando la brisa rica del Caribe. Vanessa, con lentes oscuros, estaba en la silla de al lado. Todo parecía tranquilo, como un momento normal entre hermanas. Pero Melissa sentía que algo no cuadraba en la forma de actuar de Vanessa. ¿Sabes? Siempre nos han hecho competir, dijo Vanessa de repente. Por el cariño de nuestros papás. Melissa respondió con cuidado. Sí, pero yo nunca lo vi como una competencia. Vanessa se rió, pero esa risa tenía algo frío. De verdad, tú siempre lo consigues todo, dijo Vanessa. Las mejores calificaciones en la escuela, becas para la universidad, y ahora una carrera brillante. Vanessa, solo elegí un camino diferente. No me metí al negocio de la familia porque quise lograr las cosas por mi cuenta. Ya veo, dijo Vanessa con voz más baja. Pero esta vez no. Esta vez no te vas a quedar con todo. Melissa se enderezó, confundida. ¿De qué hablas? Siempre te quedas con todo, dijo Vanessa, ahora con voz fría.
El amor de papá. La atención en la empresa. Y ahora, la herencia. Melissa se quedó sin palabras. ¿Estabas escuchando la conversación que tuve con papá anoche? Vanessa no respondió. Se quedó viendo el mar, pero su cara mostraba enojo. Esto lo hemos estado planeando desde hace años, dijo en voz baja. ¿Planeando qué?, preguntó Melissa, empezando a sentir un nudo en el estómago. Vanessa se paró de golpe sin decir nada y se fue caminando, dejándola con una sensación rara. Melissa, ahora confundida y preocupada, pensó en Jacob. Tenía que encontrarlo ya. Corrió hacia la cocina y ahí vio a Eleanor con Jacob. Pero algo no se sentía bien. Eleanor le estaba dando algo de tomar a Jacob, y él no parecía muy convencido. Jacob, dijo Melissa mientras se acercaba. ¿Qué estás haciendo? Eleanor volteó, sorprendida. Ay, Melissa. Acabamos de terminar de hacer galletas. También le preparé un chocolatito caliente especial. Mamá, dijo Jacob corriendo hacia ella. La abuela me dio una bebida rara. Sabe feo. Melissa la miró con desconfianza. Me voy a llevar a mi hijo a la habitación, dijo con firmeza. Pero las galletas todavía no están, intentó detenerla Eleanor. Déjame pasar un ratito más con Jacob, por favor. No. Nos vamos ahora, respondió Melissa, tomando fuerte la mano de su hijo. Cuando llegaron a su cuarto, Melissa cerró la puerta con seguro y respiró hondo. Algo andaba mal. Las palabras de Vanessa sobre el plan, el comportamiento raro de su mamá, y la charla de su papá sobre la herencia. Todo comenzaba a tener sentido. Melissa abrazó fuerte a Jacob. ¿Estás bien? ¿No te sientes mal? Jacob negó con la cabeza. Estoy bien, mami. No tomé la bebida de la abuela. Melissa soltó un suspiro de alivio. Qué listo eres, mi amor. Esa noche, Melissa cerró la puerta con seguro y empezó a hacer planes para bajarse del barco en el siguiente puerto. Sacó su celular y abrió la app de emergencia para compartir ubicación con la guardia costera. Recordó su entrenamiento como instructora de natación y se preparó mentalmente para cualquier cosa. Por la mañana, la luz del sol entraba entre las cortinas cuando Melissa se despertó. Casi no había dormido nada en toda la noche. Jacob seguía dormido, tranquilo en su cama. Miró el reloj. Eran las 6 de la mañana. En 2 horas, el barco llegaría al siguiente puerto. Ahí pensaba bajarse con Jacob y buscar un lugar seguro. Se levantó despacito y empezó a empacar. Metió solo lo necesario en una mochila pequeña. Algo de ropa, su pasaporte, dinero en efectivo y su celular en una funda impermeable. Activó la app para compartir su ubicación y la dejó lista para mandar una alerta a la guardia costera si algo salía mal. De pronto, alguien tocó la puerta. Melissa se quedó congelada. Melissa, ¿ya estás despierta?, era la voz de Charles. Respiró hondo y respondió con voz tranquila. Sí, papá. ¿Pasa algo? Quiero que todos desayunemos juntos en la cubierta, una última vez. Hay una vista increíble. Melissa dudó. Si decía que no, podría levantar sospechas. Está bien, iré en cuanto estemos listos. Despertó a Jacob con cuidado. Buenos días, mi amor. Quiero que me escuches con atención. Hoy es un día muy especial, ¿sí? Jacob asintió con sueño, frotándose los ojos. Melissa lo ayudó a ponerse una chaqueta impermeable y guardó un chaleco salvavidas pequeño en la mochila. ¿Por qué me tengo que poner una chaqueta, si hace calor?, preguntó Jacob. ¿Por qué tengo que usar chaqueta si hace calor?, preguntó Jacob, curioso. Todavía está fresco en la mañana, dijo Melissa, dándole un beso en la cabeza. Sacó su celular y presionó el botón de grabar. Necesitaba tener evidencia de todo lo que estaba pasando. Cuando subieron a la cubierta, Charles, Eleanor y Vanessa ya estaban sentados en una mesa muy elegante. El sol de la mañana pintaba de dorado el mantel, y el mar se veía tranquilo.
Parecía una escena perfecta de desayuno familiar. Buenos días, Melissa. Buenos días. Jacob saludó a Eleanor con una sonrisa muy grande. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos estaban fríos. Vengan a sentarse, dijo Charles, ofreciéndoles lugar. El chef preparó un desayuno especial. Melissa se sentó junto a Jacob, sin bajar la guardia. El desayuno era puro lujo: fruta fresca, pan recién hecho, huevos preparados de distintas formas y jugos naturales. Pero Melissa no comió nada. ¿No vas a desayunar?, preguntó Vanessa con voz amable, pero su mirada decía otra cosa. Todavía no tengo hambre, respondió Melissa. Jacob, come esta naranja, dijo, dándole una que ella misma había pelado. La conversación era tranquila por fuera. Charles hablaba de negocios, y Eleanor comentaba sobre el siguiente puerto. Pero el ambiente estaba tenso. Melissa notó que Vanessa y Eleanor se miraban de forma rara, como si compartieran un secreto. De pronto, Charles señaló hacia un lado del barco. Miren. Se pueden ver delfines allá. Melissa se sintió incómoda. Charles apuntaba hacia el borde de la cubierta, y Eleanor y Vanessa se levantaron para llevarlos a ver. Vengan, dijo Eleanor, sonriendo. ¿Dónde?, preguntó Jacob emocionado. Allí, dijo Eleanor, animándolo a acercarse al borde. Mira bien. Melissa sintió un nudo en el estómago. Pero caminó con Jacob hacia el borde, sin quitarle la vista de encima. Rápido revisó su celular, aún seguía grabando. Miraron el mar. Pero no había ni un solo delfín entre las olas. De pronto, Melissa sintió un empujón fuerte por detrás. Instintivamente, abrazó con todas sus fuerzas a Jacob. Al voltearse, vio a su mamá, Eleanor, con los brazos extendidos. Su cara no mostraba ninguna emoción. No te va a pasar nada, dijo Eleanor con voz baja. Hablaba como si nada, como si estuviera diciendo cómo iba a estar el clima. Vanessa también se acercó, con una sonrisa malvada en la cara. Adiós, estorbos, canturreó. En ese momento, Charles también llegó, y los tres empujaron a Melissa y Jacob al mismo tiempo. Temblando de miedo, Melissa apretó a su hijo contra su pecho. Los dos cayeron al mar. El agua fría la envolvió de golpe, y lo único que pensó fue en mantener a Jacob a flote. Como era instructora de natación, se repitió que no debía entrar en pánico. Aunque tragó un poco de agua, logró mantener la carita de Jacob fuera del agua. Mamá, tengo miedo, gritó Jacob. Todo está bien, hijo. Mamá está contigo, le dijo Melissa, tratando de sonar tranquila. Respira hondo, no te asustes. Cuando cayeron, un aro salvavidas también se había soltado del barco. Melissa no sabía si fue por accidente o si era parte del plan de Charles. Pero logró alcanzarlo. Colocó a Jacob encima del aro y ella se quedó nadando, moviendo las piernas para no hundirse. El yate ya se estaba alejando poco a poco. No se veía a nadie en la cubierta. Parecía que ningún tripulante había visto lo que pasó. Su celular estaba en una funda a prueba de agua, y seguía grabando. Melissa revisó que la app de ubicación seguía activa. La ayuda iba a llegar. Mientras tanto, tenía que enfocarse en proteger a su hijo y aguantar. Jacob, escúchame, dijo, girando su carita hacia ella. Eres un niño muy valiente. Nos van a rescatar. Te lo prometo, dijo Melissa. Jacob asintió, aunque seguía temblando. Ver su valentía llenó de fuerza el corazón de Melissa. El agua del Caribe estaba tibia y el clima tranquilo. Eso era lo único bueno en ese momento. El barco se fue haciendo cada vez más chiquito hasta que desapareció en el horizonte. Melissa y Jacob se quedaron solos, flotando en medio del mar. ¿La abuela y el abuelo eran malas personas?, preguntó Jacob con voz bajita. Melissa pensó bien lo que iba a decir antes de responder. A veces, las personas toman decisiones muy malas. Pero nosotros somos fuertes. Vamos a salir adelante, juntos. Melissa miró hacia el cielo. El sol apenas estaba saliendo.
Sabía que todavía podía faltar un poco para que la Guardia Costera recibiera la alerta de emergencia. Pero no iba a rendirse. Había prometido que iban a sobrevivir, y que iba a buscar justicia. Flotaban tranquilos en el mar. A lo lejos, se veían pájaros volando, y el cielo era de un azul clarito. En ese lugar donde casi pierden la vida, se aferraban más fuerte a ella. Lo que Melissa no sabía era que su historia ya estaba empezando a moverse por todo el mundo. Su celular estaba configurado para subir los videos automáticamente a la nube, y las grabaciones se estaban guardando en su cuenta. Un helicóptero de la Guardia Costera ya volaba sobre el mar. Cuando recibieron la alerta del sistema de emergencia, de inmediato iniciaron una misión de rescate. El piloto, John Harris, revisaba con cuidado la superficie del agua, buscando a alguien. Aquí Eco 3. Tenemos a 2 personas a la deriva en el suroeste, dijo por radio. Una mujer y un niño. Habían pasado más o menos 2 horas desde que Melissa y Jacob cayeron al mar. Seguían agarrados del aro salvavidas, moviéndose con las olas suaves del Caribe. Los brazos de Melissa ya temblaban del cansancio, pero nunca soltó a su hijo. Cuando escucharon el sonido del helicóptero, Melissa rompió en llanto. Una canasta de rescate bajó hasta el mar y el equipo de rescate los ayudó a subir. ¿Está bien, señora?, preguntó un joven rescatista. ¿Qué hacía en el agua? Nos empujaron desde el barco, respondió Melissa con voz temblorosa. Mi propia familia lo hizo. Rápido sacó su celular y revisó que la grabación siguiera funcionando. Sí, todavía estaba grabando. Ahí se veía el momento exacto en que ella y Jacob fueron empujados al mar. Esto es una prueba, le dijo al rescatista. Por favor, avísenle a la policía. El helicóptero los llevó al hospital más cercano. Ahí revisaron a Melissa y a Jacob. Por suerte, solo tenían un poco de deshidratación y mucho cansancio, pero nada grave. En el hospital, Melissa habló con la policía y entregó el video como evidencia. Increíble, murmuró el oficial Michael Driscoll, moviendo la cabeza. ¿Está diciendo que su papá, su mamá y su hermana intentaron matarla a usted y a su hijo? Sí, afirmó Melissa. Y tengo pruebas. Entonces fue más allá. Se conectó al wifi del hospital y comenzó a transmitir en vivo desde su cuenta de redes sociales. Contó lo que pasó y mostró parte del video. Sobreviví, dijo mirando la cámara. Y ahora voy a decir la verdad. Mi familia intentó matarnos. Seguramente van rumbo a casa sin sospechar nada, creyendo que su plan fue perfecto. El video de Melissa se hizo viral rápidamente. Miles, luego cientos de miles y después millones de personas vieron lo que había pasado. Los medios comenzaron a hablar del caso como una noticia urgente, y la policía pidió de inmediato órdenes de arresto contra Charles, Eleanor y Vanessa. Eleanor y Vanessa ya habían hecho que el crucero regresara al puerto más cercano y ahora iban rumbo a casa en un jet privado. Sus caras se veían tranquilas y hablaban con crueldad. Salió perfecto, dijo Charles, acomodándose en el asiento de piel. Ya no tenemos que preocuparnos por la herencia. Yo pensé que no sabía nadar, dijo Eleanor como si nada. Pero no importa. Era una zona profunda, nadie los va a encontrar. Van a decir que fue un accidente. Vanessa soltó una risa. Pobre mamá con su hijo, caídos del barco. Un accidente trágico. Solo hay que actuar como una familia triste. Y ya con eso, todo será nuestro. Charles agregó. La empresa de Melissa y todo lo suyo pasa a nosotros. Era parte del plan. Cuando llegaron a su mansión en Atlanta, subieron las escaleras de mármol y abrieron la puerta de madera pesada. Entraron a la sala que estaba medio oscura. Prende las luces, le dijo Charles a Eleanor. Cuando las encendió, la sala se iluminó, y todos gritaron del susto. Melissa y Jacob estaban sentados en el sillón, rodeados de varios policías. Jacob traía una plaquita de policía que uno de los oficiales le había prestado y la miraba curioso. Melissa los veía con calma pero con decisión. «Fantasmas», gritó Eleanor. «Deberían estar muertos», dijo Charles,
con la voz temblorosa. El plan era perfecto, soltó Vanessa sin pensar. Pues no parece tan perfecto, dijo Melissa en voz baja. Yo soy instructora de natación. Y todo quedó grabado, desde el momento en que nos empujaron. Le mostró su celular al grupo. La guardia costera recibió mi señal de emergencia y nos rescató. Y el video con su crimen, ya lo vieron millones de personas. Uno de los policías dio un paso al frente. Charles Jenkins, Eleanor Jenkins, Vanessa Jenkins, dijo con voz firme. Quedan arrestados por intento de asesinato y conspiración. Mientras la policía le ponía las esposas a Eleanor, ella le gritó a Melissa. Nunca cumpliste con lo que esperábamos de ti. Vanessa debió heredar todo en lugar tuyo. La empresa y la herencia son solo para los que de verdad merecen el apellido de la familia. Charles también se mostró molesto. Yo era el que debía quedárselo todo, dijo con rabia. Siempre estuviste estorbando, añadió Vanessa mientras los policías se la llevaban. Melissa no les contestó. Solo abrazó fuerte a su hijo. Cuando los policías se llevaron a los tres, la casa por fin se quedó en completo silencio. Mamá, ¿ya no tenemos que tener miedo?, preguntó Jacob en voz bajita. Ya todo está bien, le dijo Melissa, dándole un beso en la cabeza. Ahora vamos a hacer nuestra propia familia, una que sí sea de verdad. Se levantó del sillón y miró por la ventana. El sol se estaba poniendo en el horizonte. Se terminaba un día muy duro, pero también empezaba algo nuevo. Melissa respiró profundo y, por primera vez, bajó los hombros y se sintió en paz. Por mucho tiempo había tratado de complacer a su familia. Pero ahora, por fin, era libre para vivir su vida con su hijo. Por la presente, dictó sentencia contra los acusados Charles Jenkins, Eleanor Jenkins y Vanessa Jenkins, dijo la jueza Marta Coleman en voz seria desde su lugar en la corte. El lugar estaba lleno de periodistas de todo el país. La historia de Melissa Jenkins se había hecho viral en redes como un caso de supervivencia en el mar y se volvió símbolo de la violencia familiar y la traición. Por intento de asesinato y conspiración, los condenó a cada uno a 25 años de prisión. Al oír eso, en la sala se escucharon murmullos. Charles se puso pálido. Eleanor se quedó dura, sin moverse. ¿Y Vanessa? Vanessa se vino abajo y empezó a llorar sin consuelo. Melissa estaba sentada tranquila, escuchando la sentencia. A su lado estaban un psicólogo y el representante legal de Jacob. Su hijo no estaba en la sala del juicio, para no hacerlo pasar por algo tan fuerte. Durante el juicio se descubrió que la enfermedad de Charles era falsa. Todo había sido un engaño para hacer que Melissa subiera al barco. También salió a la luz el verdadero motivo. Melissa había hecho una inversión que le salió muy bien. Y sin que nadie lo supiera, se volvió dueña de la mayoría de las acciones de la empresa familiar. Charles y Eleanor tenían miedo de que ella tomara el control total. La jueza miró a Melissa y le dijo: Tu valentía y tu manera clara de pensar salvaron tu vida y la de tu hijo. Tu historia ahora da esperanza a muchas personas que sufren violencia familiar. Cuando Melissa salió del juzgado, el sol de otoño le dio en la cara con calidez. En los 6 meses desde el accidente, su vida había cambiado por completo. Compró una casa nueva y empezó otra vez, esta vez solo con su hijo. Siguiendo el consejo de su terapeuta, fundó una organización sin fines de lucro llamada Repensando los Lazos de Familia. Su video en redes sociales se volvió tan conocido que ahora se usa en escuelas como material educativo para hablar del abuso familiar. Señorita, le dijo una mujer que no conocía. Gracias por ser tan valiente. Yo también viví cosas difíciles con mi familia, pero después de oír tu historia, me animé a hablar por primera vez. Mensajes como ese empezaron a llegarle todo el tiempo. Lo que vivió Melissa fue muy duro, pero terminó ayudando a muchas personas. Un año después del incidente, Melissa recibió una carta desde la cárcel. Era de Charles. Había tenido un infarto y los doctores le dijeron que tal vez no se iba a recuperar. La carta tenía palabras llenas de arrepentimiento y disculpas. Me equivoqué, escribió Charles. La codicia y las ganas de controlar todo me cegaron. Y perdí de vista lo que en verdad importa.
No quiero que me perdones, porque sé que no lo merezco. Solo quería decirte la verdad. Melissa leyó la carta y sintió muchas emociones mezcladas. No podía perdonarlo, pero algo dentro de ella se sintió más ligero. Como si se hubiera quitado un peso del corazón. Mientras tanto, Eleanor y Vanessa la estaban pasando mal en la cárcel. A los demás reclusos les molestaba mucho que intentaran matar a un niño. Estaban completamente aisladas y seguían diciendo que lo que hicieron estaba justificado. Una tarde, Melissa estaba sentada en una banca del parque con Jacob. Su hijo estaba jugando con nuevos amigos y se reía. Poco a poco, se estaba recuperando de lo que vivió. Gracias a buenos terapeutas, y sobre todo, al amor sin condiciones de su mamá. «Mamá, mira», dijo Jacob corriendo hacia ella. Traía en la mano un barquito de madera. «El papá de mi nuevo amigo me lo hizo». Melissa abrazó a su hijo con ternura. «Está bien bonito», le sonrió. Después levantó la vista al cielo. Aunque perdió a su familia de sangre, había encontrado una nueva. Una familia elegida, llena de personas que sí la querían y la respetaban. La guardia costera que la salvó, los voluntarios que apoyan su organización. Y lo más importante, su hijo Jacob. Se dio cuenta de que eso era una verdadera familia. La familia se elige. Se forma con amor y confianza, susurró Melissa. Esa frase era el lema de su organización. Y también la idea que guiaba ahora su nueva vida.